Tenemos un personaje muy especial y un amigo. Es el presidente de LACA, una organización dedicada de proveer capellanes, no solamente aquí en la ciudad de Nueva York, pero internacionalmente. Obispo, bienvenido, presidente de LACA. Obispo de LACA, díganos, ¿qué es LACA? ¿Qué simboliza esas letras de LACA? Primeramente quiero darles las gracias, es un placer estar aquí en Aliento Visión y en su programa, y es un placer poder estar aquí. LACA es Asociación de Capellanes Latinoamericanos, es una organización sin fines de lucros donde tenemos hoy en día 5.387 capellanes en diferentes partes, en 21 estados, 5 países, y Dios ha sido bueno. Wow, pues ¿cómo empezó LACA? Bueno, LACA comienza desde la tragedia de 9/11. Nosotros pues tuvimos el privilegio el año pasado de escribir un libro que se llama De la ceniza de 9/11 nace LACA, y de ahí nacimos nosotros. Wow. En el 9/11, cuando pasó la tragedia grande aquí en el World Trade Center, nosotros pues estuvimos ahí, fuimos efectivos en traer capellanes a trabajar, y de ahí para adelante comenzamos con 12 y hoy en día Dios nos ha bendecido con el grupo que tenemos. Ustedes han estado ahí cuando fue en la Torre Gemela, un mes enseguida después de eso, ya ustedes estaban, así es que nos conocimos, ¿verdad, obispo? El vuelo 587. El 587 American Airlines, cuando muchos dominicanos fueron perdidos en ese vuelo, estaban LACA ahí. Y también ha estado, ¿en qué otro catástrofe ustedes han estado? En todos los catástrofes que ha habido en Puerto Rico, en Haití, recientemente en el fuego en la 116, en cualquier catástrofe, LACA ha estado ahí. Donde quiera que hay una necesidad, pues Dios pone en nuestro corazón salir, no solamente suplir alimentos, suplir medicamentos, suplir la necesidad que haga falta, sino traer una palabra en un tiempo tan difícil en la vida de una persona. ¿Qué es un capellán? ¿Qué es la diferencia de un capellán, vamos a decir, de un pastor o alguien que dice yo tengo un ministerio? ¿Qué hace un capellán un capellán? No hay una gran diferencia. Un capellán es pastor de ovejas que están descarriadas, un pastor es pastor de ovejas que están en una iglesia. Lo que nosotros hacemos pues es que nosotros pues salimos a ministrarle a aquellos que están en las cárceles, en los hospitales, en un asilo, en un centro de rehabilitación. Vamos a los lugares donde el pastor a lo mejor no puede llegar porque tiene que atender a sus ovejas. El capellán va y atiende esa necesidad. ¿Y qué hacen cuando llegan ahí? ¿Cómo funcionan ellos? ¿Ellos funcionan de manera pastoral o manera ministerial? Es más una manera ministerial, ministramos a su necesidad, algunas veces, mayoría de las veces espiritual, pero aparte de lo espiritual tenemos que administrar en lo físico. Jesús cuando andó en la tierra, Él le dio de comer a la gente y después le ministró la palabra. O sea, entonces tenemos que atender las necesidades físicas primero para entonces ellos poder entender el Cristo que nosotros le estamos presentando. ¿Por qué cree que usted tiene más de 5.000 miembros, 5.000 capellanos? Me imagino que la organización de capellanes más grande. Yo nunca he oído Somos una de ellas. Hay otras organizaciones que llevan más tiempo que nosotros. Me imagino que son un poquito más grandes, pero... Bueno, pero ¿qué atraen tanta gente? Dicen, yo quiero ser capellán en vez de hacerlo por el medio de la iglesia. Bueno, lo que atrae es que nosotros somos un ministerio que trabajamos fuera de las 4 paredes de la iglesia. Hay mucha gente que están en la iglesia y quieren una posición en la iglesia y están peleando por una posición en la iglesia. Pero acá usted pone, donde usted planta su altar, puede ser en una esquina, de donde hay una necesidad, puede ser al lado de una sala de un hospital, puede ser en una prisión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que podemos ministrar la necesidad directamente. Y son personas que verdaderamente necesitan una palabra donde hay gente que no han llegado a ello. ¿No han llegado porque no había acceso y ustedes atraen acceso? ¿Por qué no estábamos llegando a eso? Algunos no han llegado por acceso, número uno, y eso es lo que nosotros pues tratamos de hacer, es darle el acceso a la persona que tiene el anhelo, el deseo y el llamado de trabajar en lo que es la capellanía, lo que era ministrar a la gente en las cárceles, los hospitales y en dichos lugares. Número uno, y segundo es porque hay personas que se sienten más cómodos administrarle a una persona que conocen que administrarle a una persona que no conocen. No saben cuál va a ser la recepción cuando ellos lleguen a esos lugares.
aptitudes, otros tienen el deseo pero no saben cómo hacerlo. Y en esta organización lo que hacemos es que te equipamos, te damos las herramientas y te damos los credenciales y te abrimos las puertas para que vaya y haga el trabajo. Cuando usted dice abren las puertas, vamos a suponer si yo quiero ser capellán, quiero trabajar con los policías, un capellán para los policías, para los bomberos, ¿eso existe todavía? Oh, sí, sí, todos necesitan a Cristo, todo departamento necesita a Cristo, sea policía, sea bombero, sea en la cárcel, sea en la prisión, sean los doctores. Lo que nosotros hacemos es, le damos el protocolo de cómo un capellán en la policía funciona, lo que se debe de hacer, cómo se debe hacer, lo que se puede decir, no se puede decir, le damos los cursos adecuados y después entonces mandamos una carta al precinto donde usted quiere trabajar y ahí comenzamos a abrirle las puertas para que usted tenga acceso y cuando usted llegue no lo rechacen, sino ya lo estén esperando con las manos abiertas. ¿Cómo la ciudad ha buscado ustedes? ¿En qué manera, vamos a suponer, la alcaldía aquí de la ciudad de Nueva York, han venido ustedes y dicen, queremos usarlos ustedes de esta manera, de otro? ¿Han trabajado con el gobierno en ese nivel? Sí, bastantes veces y ahora mismo estamos preparándonos inclusivamente para hacer algo masivo en la ciudad de Nueva York, porque para el costo que nosotros cobramos, que es gratis, la ciudad puede tomar ventaja de nuestra función, nuestro trabajo. Sí. Un capellán en una institución gana un gran dineral de 45 a 65 mil dólares al año. Nosotros lo hacemos totalmente gratis. Tenemos capellanes que entran a los hospitales, a las cárceles y a los diferentes lugares. El gobierno se ha dado cuenta que la palabra de Dios transforma y cambia a la persona. Sí. Y por ende ellos quieren tomar ventaja de eso y estamos preparándonos para una gran reunión donde vamos a tener todos los comisionados de los diferentes departamentos, como el departamento de Health and Hospital, de Salud Mental, el departamento de la MAT, diferentes departamentos donde vamos a estar pues proponiendo y presentándole nuestra organización para que ellos ya nos han abierto la puerta, pero queremos empaparlo más en lo que nosotros hacemos y queremos estar seguros que ellos entiendan que esto es un beneficio para el gobierno y para las personas, los residentes de la ciudad de Nueva York. Bueno, obispo, nosotros tuvimos el privilegio de ir a Haití juntos, ¿se recuerda ese viaje? Sí. Tremendo viaje. Fuimos a Santo Domingo, nos fuimos a las 1 de la mañana, llegamos a las 10 de la mañana allí a Port-au-Prince en Haití y la obra que ustedes hicieron, le quiero decir, fue tremenda. Hasta después que yo me fui, nosotros llevamos mucha ayuda ahí. Yo me recuerdo que solamente le quedaban con una mesita chiquitita de doctores que eran de aquí, del Bronx y de Brooklyn, de aquí de Nueva York, pero ya se le habían acabado todos los medicamentos y todo, y ahí llegaron los refuerzos de LACA. Y después que me fui, ustedes hicieron algo bien grande. ¿Qué fue? ¿Se puede indicar que...? Pudimos obtener de Pfizer una gran cantidad de medicamentos, y no solo eso, los capellanes de Puerto Rico mandaron algo que era bien esencial y fue sueros. Sueros. Pudimos conseguir 1.500 sueros y mandarlos. Wow. Y los tuvimos a tiempo, pero gracias a su guianza, su ayuda, pudimos mantenerlo en contacto y pudimos pues seguir dándole seguimiento y ayuda a esas personas que tanto la necesitan. Pero obispo, eso fue crucial. Yo no sé si la gente sabía lo que estaba pasando ahí. Y esto es una de las cosas que por esto, pueblo, oigan bien, porque muchas veces hay un catástrofe que ocurre. El gobierno se demora tanto porque hay tantos niveles de gobierno que tienen que pasar por este permiso. Habían toneladas de cosas en el aeropuerto, ¿tú recuerdas? Pero cuando llegaban al hospital no tenían nada. Y ellos, cuando usted llegaron el otro día, solamente le quedaba un suero. Imagínese. Y ustedes llegaron ahí con 1.500 sueros. Es una aventura. Eso es lo que me gusta de ser capellán. Es que, obispo, usted va a tener historia y sus capellanes van a tener historias y le pueden decir a sus nietos. Es histórico, pero más que todo es un privilegio servirle al Señor y poder ser las manos de Cristo cuando hay necesidad. Y ver el recibimiento que recibimos cuando llegamos ahí con todas esas cosas fue impactante. Ustedes estuvieron también en el huracán Katrina
allá en Luisiana. ¿Cómo fue esa experiencia? Eso fue una experiencia bastante triste. Llegamos, no había agua, después no había gasolina y pudimos traer un trozo de gasolina. ¡Wow! De aquí, de Nueva York. De acá de Nueva York salió un trozo. Hasta allá. Hasta allá, sí. ¡Wow! ¡Wow! Eso es tener compromiso para ayudar a la gente. Y ustedes no reciben nada para atrás, ¿verdad? No, no recibimos nada. Nada. Nada en el retorno. Es una obra en verdad de amor que ustedes hacen y trabajando con el pueblo. Bueno, vamos a trayendo transformación en nuestras ciudades. Señor presidente, quería preguntar sobre, yo sé que su organización son cristianos, pero hay otros capellanes que son de otras religiones. ¿Eso afecta? ¿Cómo uno puede trabajar con multireligiones o multireligiosos? ¿Es posible hacer eso? Bueno, cada capellán o cada religión tiene sus capellanes y ellos pues trabajan con su gente como su forma, pero nosotros más nos enfocamos en bregar con personas prácticamente que no conocen al Señor. Y para nosotros no es problema predicarle a cualquier religión, porque simplemente no predicamos religión, sino predicamos a Cristo. Y somos cristocéntricos. Y hay lugares que te dicen, bueno, pueden ministrar, pero no se haga muy religioso o que no hable mucho de Jesús. ¿Qué han encontrado? Hay lugares que no nos permiten pues hablar mucho de religión. Okay. Y pues nos enfocamos simplemente en lo que es la Biblia y nos enfocamos simplemente en lo que el mensaje. No hablamos de religión, no hablamos de lo que es pentecostal, evangélico, nada de eso, simplemente lo que es la palabra y el mensaje de sanidad o liberación. Y también me imagino que el mensaje más grande que uno puede traer también es la vida, el amor que ellos enseñan. ¿Esa es parte del entrenamiento? Oh, sí, nosotros más que todo vivimos por nuestro testimonio. De lo que Dios ha hecho con nosotros, podemos hablarle a otra gente y decirle, mire, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Cuando vamos a una cárcel, hay capellanes que han estado presos, hay capellanes que han tenido sentencia de larga vida y Dios lo ha liberado. Wow. Entonces vuelven para atrás para dejarle saber a las personas, mire, yo era esto, hice esto, pero cuando conocí a Cristo, mi vida fue transformada, fue cambiada, y si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y ese es el mensaje más básico. ¿Qué es lo más difícil de ser un capellán? Lo más difícil es el rechazo. Algunas veces cuando uno llega a un sitio y le rechazan, eso es lo más difícil. Pero si a Cristo lo rechazaron. ¿Usted tiene ejemplos de eso que fueron a un lugar y...? Bueno, cuando lo que oigo de los capellanes cuando van al hospital y se encuentran con personas que están pasando por un momento tan difícil, que le dicen, ¿a dónde está tu Dios en todo esto? Cuando nosotros estuvimos trabajando en el 911, uno de los policías que nosotros tratamos de aconsejar, él comenzó a hablar y a decir todo lo que estaba pasando. Y una de las cosas que él nos gritó, después de él expresar lo que estaba pasando, porque nosotros le preguntamos qué pasó, y él comenzó a contar. Y una de las cosas, al final de todo, él dijo, ¿dónde estaba tu Dios cuando estaba pasando todo esto? Wow. Y eso es uno de los momentos más difíciles, porque hay veces que uno puede explicar ciertas cosas, pero hay veces que no se puede explicar ciertas cosas. Sí. Uno no puede explicar cuando una madre pierde un hijo y el por qué lo pierde. Uno no puede explicar cuando una persona es quemada en un fuego y por qué fue quemado en ese fuego. No podemos decirle fue la voluntad de Dios, porque entonces sería producente, ¿no? Estamos predicando un Dios de amor, de paz y gozo, y ahora decirle su hijo murió porque fue la voluntad de Dios no es lo correcto. Pero cuando podemos traer otra palabra que pueda aliviar y transformar el corazón a ese momento y que la persona entienda que aún sobre todo esto todavía Dios está con nosotros, es lo más impactante que hay. Pues la gente todavía está haciendo las mismas preguntas que Hope, que fue el primer libro que fue escrito, no de las historias, pero que fue escrito en la Biblia, hacían las mismas preguntas. Dios, ¿dónde tú estás? Porque la pregunta del sufrimiento, me imagino que eso es lo más difícil. Y muchas veces miran a la gente espirituales, ¿verdad? La gente que representa a alguien espiritual,
por esa respuesta. ¿Ustedes dan entrenamiento en cómo dar respuesta o no decir nada? ¿O ustedes dan ese tipo de entrenamiento también? Sí, damos un entrenamiento le enseñamos a los capellanes no solamente qué decir, qué no decir, pero también le enseñamos cuándo callar. Qué bueno. Porque hay veces que tenemos que callar y escuchar, y hay veces que no tenemos, y una de las cosas más importantes que le decimos, no trate de explicar lo que Dios hace, porque Dios es Dios, y Dios hace lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. ¿Cuál es el potencial de errores que pueden hacer, vamos hablando de todos los capellanes del mundo, que pueden hacer más grande? ¿Cuál es el error que has visto de los novatos? Tratar de explicar lo que Dios hace. Okay. Tratar de decir, no, esto pasó porque, o tú estás pasando por esto porque, o porque hiciste esto, porque hiciste lo otro, que eso es incorrecto. Si hablamos de un Dios de amor, un Dios de paz y un Dios de misericordia, y la Biblia nos dice, donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Eso quiere decir que si sobreabunda su gracia, ¿quién somos nosotros para decir que porque ellos están pasando lo que está pasando, fue porque ellos hicieron algo incorrecto?